Hoy tenemos un boom. Hoy vamos a estar conversando un tema súper álgido, que es el tema del ecologismo. Yo particularmente aclaro desde ya, voy a hacer dos simples aclaraciones para después pasar a las preguntas, que él nos vaya comentando un poco, nos introduzca en el tema. Yo no me meto en la cuestión económica, todos los datos que van a salir en mi libro más adelante, no en el que sale de acá 2 semanas, sino en el que sale de acá unos meses, que es sobre ecologismo. Lo poco que toco de economía me remito a Heritage Foundation. Yo no opino de economía, yo opino de los fenómenos culturales, que es lo que estudio. Y en segundo lugar, cuidado con las estigmatizaciones cuando toquemos especialmente el tema del veganismo, porque nos pasa lo mismo que le pasó al Laje. Cuestionar el feminismo no hace que uno esté a favor de golpear a la mujer, como le decían al Laje. Como le dijeron a Iturralde, cuestionar el indigenismo no quiere decir que uno esté a favor de agarrar latigazos al indígena. Y cuestionar el veganismo cultural no quiere decir que uno esté a favor de ir a patear un perrito en la calle, porque nos han pasado estas cosas y nosotros decimos, acá lo que cuestionamos son los fenómenos globales, culturales, en los cuales el post-marxismo toma estas banderas. No es que estamos haciendo una apología al maltrato animal o salir a quemar árboles, porque ya sabemos cómo se vienen, ya hemos recibido un par de amenazas por este vivo. Una mera aclaración para que ya nos quede grabado. Ahora sí, J-Back, te cedo el honor de que digas en los primeros minutos todo lo que vos quieras, desarrolles tu marco teórico, porque estamos todos para aprender de vos y sos una persona que realmente conoce de tema, que tuviste un muy buen vivo con Mises Report, así que dele nomás. Bueno, gracias. Bueno, para empezar, no sé, igual en los comentarios, me gustaría que los que nos están viendo nos den alguna opinión o qué piensan o qué creen que es para ellos el famoso calentamiento global, porque esta es una de las banderas que toma principalmente partidos políticos o gente con afinidad a ese sector de izquierda para, digamos, tratar de hacer quedar mal el sistema existente a nivel mundial. En primer lugar, no sé igual, Horacio, qué pienses tú o cómo puedas definirme con tus propias palabras el calentamiento global a tu entender. A mi humilde entender, en dos palabras, este calentamiento global es una bandera que toma el ecologismo, de la cual yo soy bastante escéptico después que leí el libro de Villor, en el que se llama justamente El ecologista escéptico, donde él mismo dice, un ecologista dice, cuidado con el calentamiento global porque primero, está el fenómeno de que la Tierra en forma natural y no a causa del capitalismo constantemente tiene alteraciones climáticas. De hecho, ya hubo un calentamiento global fuertísimo en la Edad Media. Y en segundo, fíjense lo que es la bandera de Greenpeace, fíjense lo que son las banderas de los grupos ecologistas, que en los 80 y en los 70 de qué se hablaba, del enfriamiento global, se venía el enfriamiento global. Después un agujero en la capa del ozono donde uno se sentía con culpa de clase, se usaba un poquito de desodorante porque la gente en Australia se iba a morir porque tenía una lupa que lo estaba quemando como hormiguitas. En los 90 el tema de la capa de ozono fue el boom y ahora el calentamiento global. Entonces, o tenemos un planeta Tierra bastante histérico que cambia cada 10 años, cambia de golpe su sistema de rotación y cambia el clima, o quizás tenemos un fenómeno cultural marcado por una izquierda que justamente cobra auge en los 60 y en los 70 con los movimientos ecologistas y Petra Kelly en la cabeza, que nos quiere manipular la agenda. Esa es mi humilde opinión. Sí, claro. Sí, no está nada alejada tu opinión no está nada alejada de lo que es realmente, ¿no? Para iniciar, vamos a definir lo que, digamos, en la cultura popular se le denomina como calentamiento global. El calentamiento global se le define como el incremento en el estado del tiempo de la temperatura en la atmósfera terrestre y los océanos. Se basa principalmente en que este incremento se ha dado por actividad humana que produce dióxido de carbono en exceso. Ahora vamos a definir lo que es realmente un cambio climático. Es la variación del estado del tiempo y clima en una unidad escalar de tiempo, que en este caso se puede hablar de años. Ahora, para poder comprender qué tan abrupto está siendo este cambio climático, porque hay que diferenciarlo. El cambio climático se podría decir que es una característica natural del planeta. Nosotros en este momento estamos en una etapa interglaciar, etapa que dura aproximadamente 100.000 años. Estamos por ahí de los 20.000 años, o sea, no llegamos ni a la mitad aún. Entonces, lo que ahorita estamos viendo, porque hay analistas del clima que recurren al alarmismo, que con solo medir las variaciones del estado del tiempo durante 30 años,
ya dicen que el capitalismo, capitalismo salvaje y rampante y quién sabe qué tantos adjetivos calificativos le ponen, eh, se podría decir que lo que estamos viendo son fluctuaciones o variaciones climáticas de corto plazo. Esto cuando se pasa a un análisis ya más, digamos, más concienzudo, se nota que que hay ruido estadístico, ese ruido estadístico se le define como una pequeña, a ver, permíteme un segundo, Sí, sí. una variación esperada en una medición estadística sobre algo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto es normal. Lo que estamos viendo es algo normal, es una variación del normal del tiempo por la misma etapa en la que estamos. Lo que pasa es, entre otras cosas, estos 100.000 años puede incluso hasta variar, porque las etapas interglaciares se basan en escalas geológicas, que pueden ser desde cientos de miles hasta millones de años. Hay un científico en la Universidad de Arizona que no es muy conocido, de hecho a mí me causa gracia que sea más conocido Greta Thunberg que este señor, que se llama Sherwood Aidzo. Él creó un concepto que se llama emisividad, que así se le denomina a una característica de la atmósfera para absorber y emitir energía lumínica y energía calórica. Se basa en la teoría del cuerpo negro, la cual usan los científicos, principalmente astrofísicos y químicos, para tratar de comprender el fenómeno del calor. Eso para pronto. Entonces llegaron a la conclusión de que del 100% suponiendo que el cuerpo negro es el 100% de la totalidad de un cuerpo que puede absorber una energía lumínica o calórica, el planeta Tierra absorbe alrededor del 90% de esa energía proveniente del Sol. Suponiendo que se llegue a ese 100%, que es la totalidad, Sherwood estima que el incremento global de la temperatura sería de un 0.34 grados Celsius, o sea, nada, ni un grado entero, ni un grado. Entonces, ahí, digamos, él concluye que se está alarmando a sobremanera. Y en su mismo estudio, él concluyó que en sí el dióxido de carbono no afecta al planeta. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono una reacción, un producto natural en el cual los organismos como la vida animal y vida vegetal pues requieren de esa misma reacción, la llamada fotosíntesis, ¿no? Ahora, a mí me gustaría también acotar en este tema el que hay softwares o programas que se les llama modelos de circulación general. Ujú. Esto es un programa donde meten variables como una proyección, como puede ser el planeta Tierra. Aquí ven un mapa del planeta Tierra, lo insertan y en sí hay que comprender todo lo que rodea ese software. En primer lugar, los climatólogos al ingresar en este software, en la climatología del sur no se contempla. Ujú. O sea que se está haciendo un análisis incompleto. Y eso en el inicio, porque también hay que mencionar que en ese software no contempla reacciones como lo que puede afectar o no el océano, no contempla efectos como el niño o la niña, efectos naturales del clima. Y eh, nada más piensa que todo el planeta tiene el mismo relieve, el mismo clima, la misma vegetación. O sea, no contempla todo, contempla a medias. O sea, entonces esas proyecciones que ha realizado dicho software, lo que ocasiona son alarmismo en la gente gracias a la propaganda que hay en redes sociales, noticieros, Y etcétera, ¿no? la prensa en general ha fogoneado esto. Las redes tomaron eco, pero esto ya se origina. De hecho, CNN es curiosamente uno de los principales inversionistas que tiene todo el movimiento por detrás de Greta Thunberg.
el ujú, dueño de CNN es uno de los principales financistas que posee esta niña. Entonces, el tema del sí, ecologismo, entiéndalo, que no es cuando hacemos una crítica del ecologismo, como lo viene esta planeta, además la cuestión científica, que muy bien le ha dicho él, muy bien, sepan que por detrás hay todo un movimiento político en cuanto a favorecer a ciertas empresas. No creen que lo que hace Greta lo hace en forma como filántropo, decir, bueno, lo hago porque vivo austeramente. Hay una serie de empresas que se han visto favorecidas por esto. Bien, no quiero hacer mucho spoiler porque hay muchos temas que los toco en mi libro, entonces no, el chiste también es que en algún momento hay un estímulo a la compra, pero digo, no, no hay nada casual en esto. Así que yo quiero aprovechar a preguntarte un tema puntual. Como bien has mencionado vos, Gis, el fenómeno este ya lo explicaste muy bien desde lo científico, pero ¿qué visión nos podés dar vos desde lo propagandístico? Para después ya pasar más a la cuestión más política, pero ¿cómo fue que de repente o qué intereses hubo por detrás para que, existiendo evidencia científica que muestran cómo son los cambios climáticos a lo largo, que son eso, son cambios climáticos, digamos, porque son fenómenos naturales? Yo más o menos sé la respuesta, pero ¿cómo ves vos el tema de que se achaca siempre al capitalismo, Occidente, Estados Unidos, Donald Trump malo que contamine, que se fue al Tratado de París y que todo, y que Bolsonaro también es culpable del incendio del Amazonas y que eso generó que haya más nubes negras en el mundo y si algún niñito tiene hambre es culpa de Vox? No sabemos cómo, pero siempre los malos son la derecha en esto. No me pregunten con arte de magia. Pero se quemó ujú. algo en el Amazonas y era culpa de algún político de derecha que estaba allá en Japón o en Finlandia, en vez de saber uno dónde. Ah, mm, considero yo que ya ves que en la década de los 60, ya ves que comienza este auge por la escuela de Frankfurt, Marcuse, Horkheimer, etcétera. Eh, no sé si hayas visto en alguna película a los famosos hippies, de Sí, que sí. la madre naturaleza y la Pachamama y todos cantemos juntos Imagine de John Lennon, todo esto. Yo pienso que desde ahí comienza esta histeria, a mi entender, porque se piensa que el sistema capitalista trata de acabar con el planeta. Obviamente que ha habido situaciones en las cuales no se va a negar que sí se ha afectado, como por ejemplo lo es la producción de plásticos, eso sí, o sea, está claro, pero no necesariamente ese sistema ha destrozado el planeta. Ajá. Ahí, por ejemplo, no se menciona que uno de los principales contaminantes del planeta Tierra es China. Rusia es uno de ellos también, y India. Igual se me olvidaba comentar algo. Bueno, no sé si alcancen a ver el mapa completo. Algo se decir. Sí. Sí, bueno, es un mapa que entregué en la escuela. A ver, permíteme un segundito. Voy a marcar más o menos para que vean qué es lo que no contempla la... Ahí donde está la regla para abajo es lo que no contempla el sistema, el software. Ajá. De la Bien. regla para arriba es donde sí contempla el software, lo que sí estudia. Entonces es para que vean lo que, pues digamos, no estudia por completo el software y pues de que la información no es completa, no es totalmente veraz. Y también ahorita que mencionas sobre los incendios del Amazonas y lo que pasó recientemente en Australia, ve lo curioso que ocurre, ¿no? El Amazonas se localiza en el hemisferio sur. El incendio que ocurrió en Australia es el hemisferio sur. Como por qué a los climatólogos no se les ocurre estudiar también el sur o contemplarlo, ¿no? Es algo que, no sé, como que no entiendo, ¿no? Y es como un patrón de conducta, ¿no? Del mismo planeta. Nada más quería mencionarlo. Pero retomando la respuesta de la pregunta que me hiciste, eh, pienso que desde ahí empieza esta histeria colectiva, de que se va a acabar el planeta. Empiezan las películas como la de, no me acuerdo, el actor que sale en la película Ben-Hur, sale en una película en los 70 donde, cuando el destino los alcance, creo que es esa, donde se ve que el planeta está sobrepoblado y comienzan comienzan como a exaltar estas ideas maltusianas de que hay que
plantear un control Reducir la poblacional, ¿no? población. Ajá, entonces, desde esos años empiezan a como que hacerte ver que el ser humano se va a acabar el planeta. Y se le suma esto del calentamiento global a partir de los noventas, fines de los ochentas, que empiezan estas famosas reuniones COP, estas reuniones COP, que son reuniones entre países que están interesados en reducir las emisiones de dióxido de carbono, etcétera. Pero al ver estudiar todas y cada una de esas reuniones, llegan a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y no hace nada. No hace nada, nada más es movimiento burocrático en el cual no se llega a hacer algo que realmente se vea. Entonces, nada más, a mi entender, totalmente es pura propaganda. Eh, yo por eso mismo como que empecé a dejar de creer en las cosas que veía en las noticias, en la televisión, y pues considero que es básicamente eso, ¿no? Que a mediados y fines de los ochentas comienzan estas reuniones para contener el clima, y además de que hay científicos que hicieron un reloj que se llama antes de las 12, no sé si has escuchado de él, que ahorita la hora está creo que 3 minutos antes de las 12, y cuando sean las 12 ya no hay Como en posibilidad de Watchmen. regresar. ¿Perdón? Como en Watchmen, estaba el reloj del Doomsday, que Sí, cuando llegaba a las 12 era el fin del mundo, entonces vino acá la mente iluminada de sí, uno de mis personajes favoritos, el que lleva Dante Plan, pero Watchmen refleja muy bien todos estos fenómenos de que si viene el fin del mundo, por A o por B, y alguien tenía que hacer una reducción poblacional drástica, y encima era el héroe de la película el que se encargaba de eliminar a la población que sobraba. Es un sí, fenómeno muy interesante. Ahí sobre ese punto, justamente yendo al tema del ecologismo, pues, para abordar otras cuestiones, son muchísimas preguntas. Nos claro. pregunta Wada, ¿cuál es el fundamento del ecologismo? Y el fundamento es muy amplio, y sería cuanto menos soberbio querer dar una respuesta así tan de ligera, pero vamos a hacer una aproximación. ¿Por qué nosotros hablamos de ecologismo? Porque acá está la cuestión de fondo. Yo sé que si del otro lado hay alguien que es ecologista, ambientalista, animalista, que con gusto lo podemos debatir, van a decir, no, no, vos sos, Horacio, es muy básico lo que vos decís, porque vos metís en la bolsa del ecologismo a todas estas variables, es como que vos hablas de cristianismo sin distinguir a testigos de Jehová, sin distinguir adventistas, bueno, sí, es verdad que dentro del cristianismo, por ejemplo, hay muchas variables, pero, ¿por qué podemos hablar de cristianismo y no de ecologismo? Porque hay raíces comunes. ¿Dónde está la raíz común del ecologismo? Bien, más allá de lo conceptual, yo les voy a dar que lean como tarea para la casa el siguiente libro que yo lo usé en mi primer ensayo que escribí sobre el ecologismo. He escrito bastante sobre el ecologismo. En mi primer ensayo sobre el ecologismo yo dije, hay que leer a Antonio Negri, edición 2001, Decir de un nuevo sujeto, Anales del Mm, Seminario de Metafísica, capítulo 3, página de la 9 a la 21. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque justamente Antonio Negri, él habla del concepto de las multitudes. Las multitudes son justamente la construcción de un nuevo sujeto, pero un nuevo sujeto que no solamente va a tener matices en común, como puede ser el ecologismo, el animalismo, el ambientalismo, y decir, bueno, cuidemos algo, no sabemos qué vamos a cuidar, pero algo vamos a cuidar. Pero también se define la multitud, según Antonio Negri, por la exclusión. ¿A qué se va a excluir? Al hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano, descendiente de europeos. Así de simple, así de simple. Fíjense que está todo el ambiente del ecologismo en tratar de destruir lo que es la propiedad privada, la intervención de las libertades, lo que es ante la culpa de clases, te la hacen sentir en la culpa del carnívoro. Antes te hacían sentir culpable si vos tenías plata y había un chico pobre. Dicen, el chico es pobre, es culpa tuya que tenés plata. Así funcionaba la lógica marxista. Ahora te dicen, si hay un caballito sufriendo, es culpa tuya que te comes un asado. Si hay pobreza en la India, es culpa tuya que te comes un asado. Si a una mujer la han violado, es culpa tuya que te comes un asado. Ustedes parece que es un chiste. Yo sé que para muchos parece gracioso. De hecho, yo tengo un montón de fotos sacadas de las intervenciones animalista que me ha tocado presenciar. Y fíjense qué curioso, lo que parece un chiste, analícenlo porque esto también sale en mi libro, la equiparación que hay entre el cuerpo de la vaca y el cuerpo de la mujer, y no porque las feministas sean todas unas gordas inaccesibles fálicamente, sino porque dicen, el hombre heterosexual, blanco, capitalista, cristiano,
ha cosificado los cuerpos, cosifica el cuerpo del animal, cosifica la naturaleza, cosifica la Pachamama. Entonces, así como está violando la Pachamama al cavar un pocito para sacar petróleo, está violando a la mujer en su casa. Es un discurso que atraviesa por completo todos los planos culturales, y el ecologismo es más peligroso que el feminismo, porque en todo caso el feminismo, lo que te propone, si profundiza el pensamiento, es erradicar a la mitad de la humanidad, erradicar a los hombres. El ecologismo que te propone, erradicar a todos. Y si no, lean el pensamiento malthusiano y vean qué hizo Margaret Sanger cuando funda en 1916 la primera clínica de control poblacional con las ideas propias del conocimiento malthusiano. Acá lo que decimos tiene un fundamento. No sé si quería aportar algo al respecto, Gis. Sí, ahí sí me gustaría igual mencionar, de acotar nada más así como mención, del, yo por ejemplo acá en México he visto mucha gente que le llama a sus mascotas perros, les ya empiezan a decir perrijos, como que empiezan a Ahí crear está. ahí un vínculo, como a humanizarlos. Ajá. Además de que, por ejemplo, he visto, bueno, yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, yo le digo Facultad de Cafetería y Hierbas. Eh, ahí he visto compañeras que son de la lucha feminista y su colectivo, no, le llaman colectiva. O sea, y todo esto empiezan a decir que las animalas, que las vacas son hembras también y que sienten, empiezan como a unas ideas que, o sea, por más que uno, digamos, no esté haciendo nada, a mí ni siquiera me llega, ¿no? O sea, como, o sea, como, ¿qué tiene en la cabeza, no? O sea, nada más como a manera de Pasto. mención, ¿no? O sea, es como esta idea de que sí, básicamente de humanizar a los animales, ¿no? Cuando obviamente los animales no pueden tener el nivel de conciencia que nosotros tenemos como seres humanos. Totalmente. De hecho, bueno, en lo que vamos a estar publicando de acá 2 semanas, yo le dedico un capítulo entero al tema del animalismo, pero el concepto ya no solamente es lo jurídico, sino también lo cultural. Humanizar un animal, a ver, primero, no me vengan a correr con el tema de la moral, porque ya el propio Santo Tomás de Aquino lo escribe en la Suma Teológica, que no hay nada noble en maltratar innecesariamente un ser vivo. Entonces, una persona de bien no va a maltratar a un animal. Eso está claro. Y una persona de bien va a respetar la libertad de aquel que no se quiera comer una vaca, porque está dentro de sus patrones culturales, morales, y no tenemos por qué imponer que un vegano coma carne para sentir a nosotros más contentos. De hecho, eso está clarísimo, ¿no? Pero el tema de humanizar culturalmente al perro, esto tiene que ver con un concepto que se llama el antinatalismo. El antinatalismo, en realidad, si bien es un fenómeno propio de la posmodernidad, pareciera pareciera ser que tiene mucho que ver con el feminismo post-marxista, pero no es únicamente un fenómeno del feminismo post-marxista, de hecho es un fenómeno más de corte más liberal o demoliberal europeo de corte burgués, si lo analizamos en Ujú. profundidad. Porque al humanizar el animal, esto de que, bueno, yo soy un hombre y tengo acá mi noviecito, que en realidad era un primo lejano, que vivimos juntos en el depto y nosotros tenemos un perro y ya somos familia. Lo que se está haciendo no es que, no es, a ver, el perro no va a aumentar su dignidad al humanizarlo, no aumenta la dignidad. El animal que actúa por instinto y en base a su diseño natural va a seguir siendo perro de acá hasta el fin de los tiempos. Yo invito a que cualquiera que esté escuchando esto, que crea que el animal tiene derechos, sepan, el derecho es un concepto cultural. De hecho, el derecho es eminentemente un fenómeno cultural, pero no cultural en cuanto a arte o expresión de poesía, no, no, cultural en cuanto a campo simbólico. Uno de los tres componentes que tiene el derecho es el lenguaje. Los animales, como el perro, se comunican, pero los perros no tienen lenguaje. El perro no cuenta un chiste, el perro no puede hacer una asociación de la misma palabra y vincularla a distintos fenómenos. Si yo le digo, por ejemplo, a Gis la palabra negro, él puede asociarlo desde una forma racista de dirigirse a una persona hasta un color, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Porque tiene un campo cultural y un lenguaje que le permite analizar determinados símbolos en un contexto. El animal no hace eso. Gis puede ir a la playa y escribir su nombre en la arena, tomarse una caipirinha, meterse a nadar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de discernir con intención y libertad, algo que el animal no tiene. El animal no va a dibujar una pinturita para dejarle una enseñanza a sus hijos el día de mañana porque estaba aburrido y quiso pintar su nombre, el perrito, en una caverna. Cuidado, porque no, al humanizar el animal, no se lo eleva en dignidad. Sigue siendo un animal. ¿Qué es lo que pasa?
que yo la vara de dignidad que estaba el hombre por acá arriba, la bajé. Y cuando yo bajé la condición humana a la condición animal, es peligroso, porque ahí empieza a justificarse cualquier tipo de manipulación, adoctrinamiento, tal como se hace cuando se amaestra a una bestia. Cuidado con humanizar animales, está bien tratarlos bien, y está en la libertad de cada uno de liderar si uno se autopercibe mujer, si uno se autopercibe alienígena, si uno se autopercibe perro. Y si uno autopercibe el perro como un hijo, está en tu derecho. Pero cuidado porque esto nunca viene solo. Por detrás viene toda una agenda jurídica que se intromete a través del Estado para decirte cómo tenés que tratar vos a tus bestias de tierra, se dice jurídicamente. ¿Alguna apreciación sobre esto, Jace? No, todo bien, es que básicamente en ese tema yo no lo conozco tan a profundidad. Solamente puedo tener alguna noción de manera intuitiva, pero hasta ahí, pero por lo que estoy aprendiendo de lo que dices, creo que sí, como que sí le encuentro mucha relación a lo que, bueno, no mucha, le encuentro totalmente relación con lo que está viendo en el mundo, ¿no? Principalmente en Occidente, ¿no? Que es donde tratan de influir con estas ideas. Es que va toda la mano. Fíjate que la agenda antinatalista, que es una agenda en general, o sea, no quiere atribuir solamente el feminismo porque sería perderse todo el fenómeno, pero fíjate que el ecologismo a la postre, lo que te está diciendo es, el humano es el mensaje de fondo del ecologismo, y para esto, miren bien, por ejemplo, la organización Earth First, y bueno, también, y yo a propósito me hago cargo por una cuestión discursiva, estoy nombrando la más radicalizada, pero de hecho es la que Sí, mejor responde a esta lógica. El humano es un cáncer para el ecologismo. Porque ellos dicen el planeta y la Pachamama tiene derecho, y cuando quieran tocamos el tema de Papa Francisco, que yo no tengo ningún problema en hablar de teología y los errores teológicos que se cometió en el sino de las Amazonias, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en eso. Pero fíjense que lo que dicen los ecologistas, el ser humano es un cáncer, porque el planeta le pertenece a los animales. Y no, te lamento de informarte que no. Por donde lo miren, ni siquiera teológicamente, mírenlo sociológicamente, el humano está con un campo y una dimensión cultural por encima del animal. A los que dicen que el animal tiene derechos, lamento decirles que no tiene derechos. Los humanos tienen derechos. Yo puedo coercitivamente, mediante una dictadura comunista, obligar a que no se maltrate un animal, o al menos castigar al que los maltrata. Yo podría, mediante una dictadura marxista, castigar severamente al que maltrata un animal. Como también podría castigar severamente al que raya un auto. ¿Quiénes de los que están del otro lado me dirían, no, el auto tiene derechos, porque si yo le rayo el auto a Horacio Houston, me va a demandar y va a haber una acción en mi contra y voy a ir preso? O dirían que yo tengo derechos sobre el auto. Si alguien dice que el animal tiene derechos, me quiere decir que el auto y la casa, cuando yo no puedo dañar la casa de un vecino, también tiene derechos. Cuidado, porque el primer paso del colectivismo es a través de las ciencias jurídicas, cuando intentan colectivizar lo que naturalmente es propio, como puede ser, por ejemplo, la propiedad de un animal. Yo no estoy diciendo sí, que esté bien maltratarlos, pero decir que no hay que maltratar el animal no quiere decir que el animal tenga derecho. Porque cuando un león se come una cebra, la cebra no fue el inicio con el estudio jurídico Justo y compañía, un juicio por daños y perjuicio. La cebra se la comieron y se la van a seguir comiendo. Y nosotros vamos a sí. seguir comiendo un asado y la vaca no nos va a venir a demandar por daños y perjuicio. Que lo haga el Estado, en todo caso, refuerza. Si el Estado me castiga por comerme un asado, que en todo caso los derechos son una invención estatal, y si una invención estatal y una invención cultural, por lo tanto no es animal, porque el animal no tiene cultura. Muy sencillo el silogismo. Sí, sí, totalmente. Sí, no, es que es lo que básicamente se busca, ¿no? Como que tratar de igualar todo, igualar, ¿no? Como este sentido igualitarista, ¿no? Es lo que más o menos estoy entendiendo, ¿no? Totalmente. Una pregunta para vos, pues la mayoría de las preguntas te las han hecho a vos. Es el tema de cómo ves vos el origen del ecologismo, ahora volviendo más al tema de los 60, los 70, esta cuestión del discurso anticapitalista. Todos recordamos que cuando el capitalismo cae, perdón, cuando el comunismo cae y se empiezan a reinventar las identidades, el ecologismo toma muchísimo el discurso anticapitalista. De hecho, no hay nada más anticapitalista que el ecologismo. ¿Se Sí. entiende? O sea, ahí donde están aglomerados todos los espacios que están en contra del desarrollo, de la propiedad privada. ¿Querés hacer alguna observación sobre el ecologismo, sus orígenes, sus discursos, sus peligros? Bueno, a mí me llama mucho la atención que actualmente, bueno, esto yo lo puedo comentar desde una experiencia propia.
En la escuela yo he escuchado en conclusiones de compañeros a finales de semestre en que se entrega trabajos finales, exámenes, presentaciones, etcétera. Comentan que lo que se debe de hacer es democratizar los recursos. Democratizar. Me llama a mí mucho la atención con esa Claro, palabra, ¿no? Democratizar. No sé qué entenderá el profesor. Tengo una idea de qué es lo que puede entender el profesor porque pues voy en una universidad pública y pues como se sabrá, en una universidad pública que enseñará puro, no sé, conservadurismo, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Tienen un sesgo izquierdista puramente, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención ese tipo de palabras y después yo en mismos trabajos con compañeros comentaban que la culpa es del capitalismo, la culpa es del neoliberalismo, de todo, culpan para todo a todo eso y además le ponen adjetivos calificativos que lo cual creo que rebasa incluso ya un análisis, bueno, a mi consideración. Entonces, yo cuando les pregunto entonces cuál es la alternativa, dice, no, no hay que fijarnos en la alternativa, tenemos que criticar. Y ahí me vienen con ese discurso de la teoría crítica que tiene bases en la escuela de Frankfurt. O sea, tiene muchísima relación a partir de esos ideólogos como que le dieron vida a ese tipo de máscaras. coincido plenamente porque de hecho en la escuela de Frankfurt, especialmente con Marcuse, estoy tomando nota, Sí, sí, no, no te preocupes. especialmente con Marcuse es cuando cobra auge el discurso ecologista. Y el discurso ecologista, miren, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Corriendo en los años 90, aparece una de las pioneras del ecofeminismo, porque muchos asocian el ecofeminismo a una mujer hindú, que no me puedo acordar el apellido por el sueño que tengo en este momento, pero previamente existió dentro del Consejo de Seguridad un rol importantísimo que se lo asignan a Petra Kelly. Petra Kelly, que fue una pionera en lo que es el movimiento del desarme. Los movimientos de desarme que promovió el Consejo de Seguridad acaban de empezar a entender, creo, espero que me entiendan, espero. Van a empezar a ver cómo todas las piezas de rompecabezas empiezan a enganchar. Miren, cae el muro de Berlín. Yo durante muchos años, yo dije, qué bárbaro, qué bueno que cayó el muro de Berlín. Fue el triunfo de Occidente, el triunfo del capitalismo. Y hoy me doy cuenta, cuando pasa el tiempo, que a veces el hombre conservador se vuelve conservador a medida que transcurren los años, porque los años lo que hacen es darte más prudencia antes de opinar. Cuando cae el muro de Berlín, no es que triunfó el capitalismo. Cuando cae el muro de Berlín, lo que triunfó fue el globalismo, porque ya todas las naciones del mundo empiezan a quedar totalmente hermandadas bajo un mismo sistema. Podemos decir si un sistema bueno o malo es una discusión aparte. Lo que es real es que todos quedan bajo el mismo sistema. Si todos creen que ir todo en la misma dirección es algo positivo, está en la conciencia de cada uno. Cae el muro de Berlín. 3 años después, Petra Kelly queda justamente al frente del Consejo de Seguridad, queda como una figura predominante en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es donde realmente se toman las decisiones de fondo, porque la ONU es una careta democrática, pero las decisiones de fondo las tienen justamente los 5 países estables dentro del Consejo. Petra Kelly promueve el desarme. Ahora yo le hago una pregunta, yo sé que hay mucha gente que es de corte liberal, y bienvenidos sean. Yo sé que los liberales, por regla, están a favor de la libre portación de armas, por regla. Pues es mi derecho a defenderme. Ahora, nadie le gustaría que yo le quite, por ejemplo, a Jace o cualquiera su arma para defenderse. Y sin embargo, desde el Consejo de Seguridad estaban promoviendo quitarle todas las armas, especialmente las de mayor poder, a los países. O sea, estaban desarmando países. No es un tema menor, no es un tema menor ese. Porque Sí, encima Petra Kelly después promueve toda una agenda feminista, una agenda pro aborto, una agenda globalista, una agenda de reducción poblacional, una reducción de decir, bueno, en nombre del ecologismo tenemos que empezar a intervenir en las distintas economías del mundo. Y ahí es donde van a decir, mira qué curioso que desde la misma agencia globalista salen los mismos discursos feministas, indigenistas, ecologistas, antinatalistas, todos desde la misma cabecita en la década de los 90. Y 20 años después miren lo que tenemos en el mundo. Prácticamente homogenizar todas las decisiones jurídicas internas a nivel local. O sea, es lo que está pasando en el mundo. Entonces no hay que subestimar a los ecologistas.
no hay que subestimarlos. Porque no se trata de la persona que quiere cuidar el árbol o el perrito, que está muy bien y festejamos que así sea. Es una agenda a nivel global para reducir la población, como están masacrando gente en África, y esto parece que esto parece que no se habla. Así que en este sentido, va otra pregunta para vos, Gis, que Claro, pero mira, se nos pasó un poquito acá el tema, pero esto va más para vos que lo manejas bien, especialmente por la página que manejas vos, ¿no? Pero dice, ¿cómo analizás vos el tema de que la izquierda capta a tantos jóvenes? ¿Por qué el ecologismo y la izquierda, pero especialmente la izquierda dentro del ecologismo, sirve para captar tantos jóvenes? ¿Qué hay de atractivo en el discurso ecologista? ¿Por qué los jóvenes se enamoran tanto del ecologismo? bueno, mi consideración creo que es porque es un conjunto de ideas aparentemente novedosas, ¿no? Porque además de que son novedosas, son ideas que te forman una pose. A mi entender, el progresista es una pose, el ser progre es una pose. Porque, por ejemplo, yo, a raíz de que empecé a informarme, que fue a partir más o menos mayo del 2018, empecé a leer de la otra parte, porque yo estaba teniendo ideas marxistas, así que a manera de paréntesis. Yo cuando comienzo a leer y empiezo a preguntarme, a cuestionarme todo ese tipo de cosas, los amigos que tenía y los empiezo a platicar dentro de mi círculo, los amigos se van alejando. Ajá. Por eso yo he llegado a la conclusión de que esta es una pose. Ahora, con esto que quede como a manera introductoria para la respuesta. El, este conjunto de ideas lo que hacen es como utilizar la juventud y las ganas de rebeldía que tiene un chico de corta edad. Un chico, por ejemplo, de 16 a 22 años, ponle la edad que gustes, pero un adolescente, una persona que vaya casi a ser adulto. Estas ideas surgen porque además de que tienen esas ganas de rebelión, se quedan con lo primero que se les muestra. Por ejemplo, yo tengo un primo que está totalmente, por ejemplo, incluso hasta sigue y cree todo lo que dice Greta Thunberg, ¿no? Y tú dices así, pero ¿qué le pasa? O sea, bueno, a mí, o sea, yo he tenido hasta ganas de darle un par de piñas y entiende, ¿no? Pero, o sea, es incluso, a mi entender, o sea, hay tanto recurso de dónde aprender que se quedan con lo primero que se les muestra, ¿no? O sea, yo pienso que en eso se basa o podría justificarse las posiciones, ¿no? Bien. Y No sobre sé qué esta piensas. cuestión estamos hablando, no, no estoy totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar porque lo que has dicho coincido plenamente. Está ese espíritu de rebeldía propio de los más jóvenes y que la izquierda lo capta. Y aparte, imagínense, insisto, fíjense en la contundencia de mensaje ecologista, y si yo me vuelvo feminista, yo voy a decir, bueno, yo estoy salvando a la mitad del planeta, estoy salvando a las mujeres, pero si yo me vuelvo ecologista, estoy salvando la humanidad entera, estoy salvando el planeta Tierra, estoy salvando el universo, porque de eso se trata de ser ecologista en el fondo, ¿bien? Entonces, y coincido plenamente con vos. Otra pregunta para vos, que vos manejas muy bien el tema del cambio climático, pero vos hacés alguna relación en tu punto, digamos, lo que es la agenda del cambio climático con las agendas culturales que pueden ser del antinatalismo o de la izquierda, la nueva izquierda. ¿Vos ves que hay alguna conexión entre los discursos políticos, incluso partidos políticos que se han construido a partir de esta cuestión de vamos a frenar el calentamiento global? Acá en Argentina hubo un partido de izquierda que de hecho tenía como propuesta de campaña frenar el calentamiento global. No sé cómo va a ser un roñoso en la banca de diputados, pero aparentemente lo iba a lograr. Eh, sí, de hecho eso ha permeado tanto en la cultura popular que a la hora de que esa misma gente, ese mismo sujeto, ese individuo que forma parte de la sociedad, quiere involucrarse en la política, forman un partido político, en este caso, como igual acá en México, el Partido Verde Ecologista se le llama. Partido Verde Ecologista que tenía el partido por excelencia se le llama partido de Estado, el PRI, acá en México. Sería más o menos el equivalente al peronismo en Argentina. El PRI estuvo alrededor de entre 70 y 76 años en el poder, y el PRI en la cultura popular le llaman de derecha cuando ese partido forma parte de la Internacional Socialista. Y ese partido verde formaba, hizo alianza en casi todos los estados con el PRI. Ajá, porque ¿qué es lo que buscaban? Tenían ideas, bueno, es lo que se le llama el ecologismo radical, donde
ellos fueron de los impulsores para despenalizar el aborto en la Ciudad de México, por ejemplo, en el año 2007, porque Vale la nada más mano. aquí, sí, y por ejemplo, cuando vienen, han ocurrido casos donde realmente empresas no solucionan daños que han ocurrido, por ejemplo, acá ocurrió en el estado Sonora, donde contaminaron un río. Ahí no estuvo. Donde realmente hubo un problema, pero existente, que nada más conozco en el mundo dos, no hizo nada. Se quedó así como que viendo a otro lado, se enfocó en otras cuestiones. Entonces es algo que nada más es parte del discurso de lo que es esta pose del progresismo, ¿no? Que es quedar bien, esta corrección política de que, ay, no, todos amigos, yo confío en ti, la sororidad y quién sabe qué tanto más, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo para que cuando llegue esta gente a querer hablarte de calentamiento global, de derechos a los animales, de fomentar el veganismo, el vegetarianismo. Bueno, yo el veganismo le agrego una letra, pero que no es veganismo, pero luego a manera como de trolear a la gente. Eh, lo fomentan como para quedar bien y hacerte el único y diferente, ¿no? Es bueno, es a mi entender, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí. Igual. No, no, me costó, me acordé de algo triste y me emocioné porque me hiciste acordar encima cuando tocaste el tema del veganismo, agregarle una R después de la E. Sí, sí, Fue, sí, me llegó al corazón y me emocionó, la verdad que fue triste. Pero mira, yo quería hacer una aclaración, estaba justo viendo algunas cuestiones que había escrito hace tiempo atrás, pero yo quería hablar de un personaje particular, pues nos quedan 15 minutos, ¿bien? Yo entonces quería hablar de acá un personaje particular, pero sé que del otro lado hay mucha gente que piensa que nosotros somos unos tipos malos, que bueno, como estamos aburridos en nuestras casas, nos vamos a dedicar a patear un perrito y que después vamos a matar una vaca así a la acerazo que sufre, no es que vamos a comer, no, le vamos a hacer sufrir a la vaca, porque eso es lo que mucha gente cree de nosotros. Eh, entonces, en ese sentido quería, si había alguien que nos estaba escuchando, que bien que cuestionamos el tema de los derechos de los animales, como dijimos, no, es una interpretación jurídica. Seguramente alguien tiene otra visión jurídica al respecto, y está bueno poder conversarle. Qué aburrido sería si todos pensásemos igual. Entonces está buena la diversidad en ese aspecto, me parece genial. Pero yo sí quería hablar un poquito, digo, está en el derecho de cada uno creer lo que quiera. Está en el derecho de cada uno asumir la postura moral que deseen, porque no podemos hablar de moralidad si previamente hablamos de libertad de expresión, de libertad de conciencia, de libertad de justamente elegir dónde nos vamos a parar en la vida. Así que yo ahora voy a mandar un pequeño mensajito a mucha gente que cree que tiene derecho a los animales. ¿Bien? Le voy a mandar un mensaje. Miren, uno en la vida puede ignorar algunas cosas, pero lo que no va a poder ignorar son las consecuencias de la realidad. Eso no lo podemos ignorar. Yo sé que para mucha gente muy bien intencionada, y yo reconozco que tiene un corazón enorme, es hermosamente tentador salir con la capa de Superman a defender los derechos de los animales. ¿Bien? Entonces yo les quiero comentar algo. Cada vez que una persona toma una decisión en la vida, no solamente que está legitimando el discurso oficial, sino también que legitima la base filosófica que dio origen a ese discurso. Cada vez que alguien habla de los derechos de los animales, no solamente que está legitimando que el animal tenga derecho, que es discutible, está legitimando a Peter Singer. Y para que sí, no sepa quién es Peter Singer es un filósofo australiano. Peter Singer fue el que se juntó justamente con Petra Kelly a desarrollar todo un plan teórico para reducir la población. Peter Singer fue el que escribió en Liberación Animal, la Biblia que tienen los animalistas, la Biblia de los veganos, es justamente Liberación Animal, un libro de ética escrito por Peter Singer, que expresamente está diciendo que es mucho más moral rescatar a una vaca que tiene percepción de su propia existencia que a un niño discapacitado, que a una persona por nacer o que a una persona que ya está en coma terminal. Peter Singer fue el que expresamente ha dicho, y esto está documentado, fue el que expresamente dijo que un discapacitado tenía menos derechos que un animal. Entonces a mí me parece fantástico
que uno tenga libertad y valoramos y defendemos la libertad y que cada uno se posicione y se quiera posicionar. Pero si van a dar la cara, a venir a romper las pelotas con amenazas, porque hoy subí una foto de un asado, yo por lo menos puedo tener un marco teórico del cual me siento muy orgulloso para defender por qué creo, y esto sí no tengo ningún problema en decir que viene con mi raíz católica por detrás, por qué creo que hay una superioridad del hombre sobre el animal y que no es moralmente válido maltratar innecesariamente, pero que el hombre no está a la par, a la misma naturaleza que el animal. Ahora, me gustaría que los que defienden esta agenda de Peter Singer se animen algún día a dar la cara en un video, como lo hago yo siempre, todos los días a las 11 de la noche, a decir por qué ellos están defendiendo que un niño discapacitado tenga menos derechos que un animal. Porque me parece genial que en su delirio quieran creer que un perro equivale a un hijo. Me parece genial si está en la libertad cada uno de delirar lo que quiere. Como yo puedo delirar que soy fachero, como yo puedo delirar que soy inteligente, ellos van a delirar que el perro es un hijo. Y todos deliramos. Mientras no nos involucremos con la vida del tercero, cada uno en su fuero íntimo. Pero gente, anímense a dar la cara y decir por qué están avalando una agenda que surgió a fines de los 90 como un experimento social, porque no fue más que eso y terminó teniendo un éxito bárbaro en la propaganda mundial, de la liberación animal. Ahora están todas las mujeres diciendo que hay que salir a justamente amedrentar las empresas y escracharlas por la producción de carne, y por detrás está este libro que expresamente dijo que los discapacitados están por debajo de un animal, y está citado textualmente. Así que cuidado, cuidado con levantar algunas banderas, porque por detrás se está legitimando un discurso. Cuando se levantan las banderas del animalismo, por detrás se está legitimando la reducción poblacional. Se está diciendo que está bien con un fin utilitarista eliminar a ciertas etnias. Hay que estudiar un poquito más de historia antes de salir a enarbolarse algunas causas que parecen tan tentadoras, pero por detrás la letra chica es bastante peligrosa. Sí, sí, coincido totalmente. Es que no conocía yo de ese libro que comentas de Peter Singer. Yo no lo conocía, pero ahora ya tengo algo que leer en este encierro. Pero es muy importante conocerlo porque imagínate, ¿no? Todo lo que puede permear a nivel mundial radicalizan esa idea, ¿no? Incluso quieren, no sé, reducir, como lo dices, o sea, incluso acabar con con la humanidad misma porque, bueno, ahorita, bueno, se me traslapan las ideas porque estaba recordando que cuando recién empezaba esto de la cuarentena, bueno, a mí no me gusta llamarle que estoy en cuarentena, estoy en confinamiento porque en cuarentena están los enfermos. El, Estaba recordando que en redes sociales publicaban de imágenes donde salía, no sé, el venado en plena calle y diciendo, el virus somos nosotros y todo este tipo de ideas que a mí nada me daban risa porque no sé qué nivel de autoestima tan bajo se ha de tener el humano como para decir, o bueno, no el humano, esas personas como para decir, el virus somos nosotros, ¿no? Ni siquiera un poco de amor propio o dignidad, no sé cómo llamarlo. Pero o sea, a mí es algo que a mí me gustaría mencionar y además también me gustaría complementar esta participación haciéndote una pregunta. ¿Qué opinas acerca de la gente que está buscando legalizar la eutanasia? Uf, yo sobre eso escribí un ensayo hace poco. Es parte de la cultura pro muerte, es parte de la reducción poblacional que se mueve a través de la ONU. Me parece tristísimo, me parece lamentable la gente que lo ve como un acto de libertad. Primero porque un acto de libertad realmente, y acá vamos a poner en modo anarcocapitalista y Hans Hermann Hoppe, no necesitaría del Estado regulando. Y la eutanasia, la principal característica es que el Estado ya no solamente te regula cuando naces con el aborto, te regula cuando te morís con la eutanasia. Es decir, tanta libertad que aman algunos, lo que están haciendo es entregar algo de su parte de su vida al Estado. Y usar otra palabra, pero nos vamos a medir un poquito. Sí, 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 ya sé cuál es. O sea, la eutanasia es el Estado regulando la muerte. Si quieren creer que es un acto de libertad, yo les voy a dar dos opciones porque, miren, yo esto ya escribí sobre esto en un ensayo, entonces no quiero redundar, pero miren, fíjense en Europa, si la eutanasia fue promovida en los lobbies de los senados por agentes de los partidos más liberales o si fue por determinadas empresas farmacéuticas que salen a golpear los despachos y se van a llevar más de una sorpresa.
Eso lo quiero aclarar porque a veces pareciera que si nos rompe el totó el espacio público está mal, pero si te la mete en el espacio privado está bien. Y yo creo que no se puede ser homosexual a medias. O te gusta o no te gusta. En todo caso, hacete cargo si te gusta, pero no seamos tan quisquillosos, si me la mete en el espacio público el chillo y si no me la mete en el espacio privado, me quejo. No, seamos coherentes, seamos coherentes. Y segundo, miren, en cualquier parte del mundo, no sé ahora, porque el mundo está muy loco, el mundo está muy loco, pero antes, cuando había una sociedad más sana, cuando vivía en una sociedad sana, si una persona que estaba por suicidarse, una persona que se quería suicidar, uno le ayudaba, se llamaba instigación al suicidio, porque nadie sano atenta contra su propia vida. Nadie sano dice, bueno, yo el periodo de vida natural la quiero cortar de antemano porque no quiero pasar por este dolor, por este trauma, estoy en una situación que no hay vuelta atrás y no la quiero vivir. Nadie es sano. Y de repente, lo que antes hubiese sido una instigación al suicidio, por donde se mira, ahora lo que están diciendo es, bueno, si esta persona se está por morir, bueno, que se muera antes. Este viejo está acá al vicio, que se muera antes. Hay juicios en Europa de gente que le han puesto la inyección por eutanasia, donde se han resistido, pero los familiares decían, no, porque ya está con delirio, ya está fuera de su conciencia. Bien, cuidado, porque yo sé que va a salir todo un discurso y decir, no, no, porque el famoso discurso, si van en contra de la voluntad de la persona, entonces no es eutanasia, es homicidio. Sí, ya sé, aprobé penal uno, ya sé que es homicidio. Pero acá no me interesa la distinción de si la persona pidió o no pidió la eutanasia. A mí no me interesa si la pidió o no la pidió. A mí lo que me interesa es qué pasa en los hechos. A mí me interesa la realidad, el discurso teórico, miren, pero el discurso teórico me quedo leyendo computadora, me masturbo mentalmente con algún video de YouTube y ya soy Gardel. A mí no me interesan los discursos, ya me lo sé de memoria del primero al último. Me interesa la realidad. En la realidad, en Europa, ¿se está matando o no se está matando gente sin su consentimiento a pedido de los familiares? Si la respuesta es sí, tienen que empezar a replantearse su postura respecto a si la eutanasia es un acto de libertad. Porque es como decir, yo creo en la democracia, sí, sí, pero la democracia ¿cuándo funcionó bien? Porque si vos te encontrás que la regla general es que no funcionó, quizás deberíamos dejar de estar con las ojeras pensando que la eutanasia, que la democracia, que el sistema este funciona, y empezar a decir quizás nos equivocamos, que un poquito de autocrítica a los espacios de derecha, un poquito de revisión no nos va a hacer mal. Yo he cambiado un montón de posturas en mi vida y me sorprende la soberbia con la que alguna gente yo le digo, che, vos me estás defendiendo la eutanasia, sí, pero vos manejás estos datos, vos manejás lo que está pasando en Finlandia, vos manejás lo que está pasando en Italia, vos conocés las empresas que están por detrás, no. Ah, pero me hablas con una seguridad como si lo conocieras desde el primer día. Una soberbia impresionante. Entonces, yo creo que hay que ser prudente. Si vos te querés pegar un tiro, pegate un tiro, me parece una calamidad porque se pierde tu alma, pero ojo con decir que la eutanasia, porque sobre esto incluso ya lo escribí bastante, es un acto de total libertad. Miren, yo cierro con este solo ejemplo. Ustedes piensen, Gisbach me dice a mí, salimos los dos de joda, y me dice, che, ahora yo voy a tomar mucho alcohol esta noche, y me da las llaves del auto. Si yo me pongo en pedo, manejas vos. Yo le digo, bueno, buenísimo, vos te rechupas y yo manejo. Pero resulta que Gisbach después tomó una copa y me dice, quiero manejar yo. O sea que se arrepiente de su decisión. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Respetar la decisión cuando dice que no? ¿O respetar la primera decisión como justamente lo hizo Perseo cuando lo quiso que lo ataran al barco cuando venían las sirenas? Cuidado con esos ejemplos. Que la gente cambia. Si no, ¿por qué cambian los poderes constituyentes? El poder constituyente dice en 1800 vamos a hacer A, y después viene el estado de bienestar y dice vamos a hacer B, porque la voluntad cambia, los pueblos cambian, la libertad cambia. Si llevas cambio de opinión en algo tan simple como, no, ahora quiero manejar yo, aunque esté borracho quiero manejar yo, y es difícil saber si hay que darle o no las llaves del auto, porque ya había un contrato previo, pero después va a ser un nuevo contrato y la voluntad, ¿dónde queda la voluntad? Es muy complejo, no se puede reducir el debate. ¿Cómo vamos después a estar jugando con la vida humana? No sabemos si la persona dijo, sí, yo firmé el consentimiento hace 10 años atrás, pero después no sabemos si el interín capaz que estando en coma se arrepiente y no quiere que lo maten. Cuidado con eso, no sé cómo lo ves vos, Gis. Uy, es que coincido con casi todo lo que dices, o sea, híjole, es que me perdí porque ahorita acabo de ver la pregunta que sé de Guada. Pero sí, o sea, es que creo que también va en parte la responsabilidad, ¿no? Es un principio que debe de estar presente
desde prácticamente uno tiene uso de razón, ¿no? O sea, el ejemplo que dabas de que no se sale de fiesta y todo esto, eh, creo que también debe de caber en la persona en decir, a ver, voy a tomar hasta tanto porque si me paso, sé cómo me puedo poner, las consecuencias que puede haber. Entonces, puedes incluso hasta dañar a alguien más porque manejas un carro en ese estado y puedes accidentarte tú o generar un accidente con alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que en parte es como evasión de esa misma responsabilidad, a mi consideración, la eutanasia. O sea, como, bueno, porque la gente que está en favor, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Es que, entonces, solo esto, ¿no? Entonces, igual me pongo así porque tengo encima la idea de la pregunta, que, bueno, no sé si tú quieras adherir a sumar algo, No, no, decir algo más. yo digo que nos queda 1 minuto y medio. Si querés que hagamos 15 minutitos de esto, los tenemos 15 minutos. Eh, como veas, yo no tengo problema. Los tenemos 15 minutos, chicos, yo corto, en 1 minuto volvemos para responder lo que Gis nos puede terminar de hablar, de qué le ve de positivo al ecologismo, profundizar un poquito más con el tema de la eutanasia y hacer un cierre final con alguna reflexión que nos haga él respecto a lo que es la agenda del cambio climático, cómo se maneja desde la ONU, los datos que nos puede aportar. Son tres cositas muy sencillas y ya cerramos y de paso agradezco muchísimo y reitero tanto a Lolo, tanto a Albani de Mendoza, como también a Jonathan de Córdoba, que han hecho posible que sostengamos este espacio. Así que más que agradecido, los que quieran colaborar en alguna forma, saben que siempre es libre y voluntario, me escriben por privado, no hay ningún problema. Y aunque no haya forma de colaborar con que recen, con que nos ayuden a difundir nuestras ideas, ya suma muchísimo y estamos siempre a su servicio. Ahí mismo nos volvemos a conectar en 1 minuto con Jace, que nos va a hablar unos 15 minutitos más sobre el cambio climático, eutanasia, nos va a comentar también algunas cuestiones respecto al ecologismo desde el punto de vista cultural y de realidad en México. Ahí volvemos justamente en 2012, donde él dice la auténtica tragedia del aborto. Necesito una reflexión a favor del aborto. En 2012 Peter Singer escribió a favor del aborto. Yo dije, bueno, si para vos la vida de un niño inocente es una tragedia, para mí Peter Singer y toda su agenda animalista también es una tragedia. Entonces ahí es donde se termina de rectificar. Si bien la tesis que yo hablo del tema de los discapacitados, él lo toma como un ejemplo, un pie de página, que también está citado en mi artículo de Liberación Animal, en la tragedia del aborto, ahí sí se vislumbra más la cuestión del animal por sobre el niño discapacitado, porque literalmente toma al niño discapacitado como ejemplo. Entonces hay que leerlo y ahí va a ver que jamás hemos opinado algo que no esté documentado. O sea, yo estoy en contra de esos chantajes intelectuales de poner palabras en la boca de los otros que no son, porque sé que me puedo comer un garrón importante desde el vamos. Y además por una cuestión de profesionalismo. Ahora sí, Jace, estaba muy interesado en escuchar tu postura, que lo termines como de cerrar con el tema de la eutanasia y hacerte una última preguntita respecto al cambio climático, que nos quedó un par de cuestiones a detallar ahí. Ah, claro. Sí, o sea, en la eutanasia es básicamente, esa es mi opinión, de que sería como evasión de responsabilidades. Eh, y como, no sé, como querer dar, como, es que tú al autorizar tu propio, que perpetren tu propio cuerpo, es como autorizar como que es suicidarte, es muerte, en pocas palabras. Entonces, no sé, o sea, por más de que sea tu cuerpo, tus derechos y tu decisión y todo este tipo de frases armadas que ha creado la gente con ideas postmodernas, creo que una persona con principios no estaría en favor de eso. Es a mi entender, igual y por ahí me mando tremendo error, pero es más o menos lo que yo puedo entender por eso, ¿no? En el tema de la eutanasia. Ahora, sobre el ecologismo, sí, había visto que Wada había puesto la pregunta de que si había aportado algo bueno el ecologismo. En primer lugar, tendría yo que leer el libro de Peter Singer, Liberación Animal, porque por lo que entiendo es como el basamento de esta posición. Ahora, eh, en todo lo que está ocurriendo en el planeta, creo que sí hay algo que sí se ha afectado, pero que se puede reparar, pero no se menciona. Muy poca gente lo menciona, es las famosas
islas de plástico que están en el Pacífico. Sí se ha contaminado, eso es un hecho, pero yo no he visto, por ejemplo, a propagandistas y alarmistas del cambio climático, ecologistas o ecoambientalistas, como se le quiera llamar, mencionarlo. Y en cambio yo sí, por ejemplo, en la misma, a través de redes sociales me he enterado de un tipo que eh, pues es un ingeniero en software, no recuerdo, es holandés. Creó como una especie de travesaño que se puede doblar y que tiene una red Torre de de B, profundidad de 30 metros. Entonces sí. eso puede, va recabando y recolectando los plásticos de estas islas que están en el Pacífico. Y eso yo no he visto que haya tanta propaganda como si lo hubo de Greta Thunberg. Bueno, es que la menciono ella porque la repitieron tantas veces en 2 semanas, hace aproximadamente, bueno, tiene como un año que empezó todo esto de esta tipa y encima la victimizan diciendo que tiene Asperger o que es autista y quién sabe qué tanto. Entonces, ¿para qué opina de eso si tiene ese tipo de cosas, no? O sea, Fíjate ahí en ese punto. Es muy interesante lo que nos dice Gis, porque esto es genial. Pero no podemos dejar pasar. Ahora vamos a pasar a tocar un poquito más el tema de la propaganda cultural del ecologismo, como ya empecé a dar un pequeño cierre con el tema del sí, cambio claro. climático y todo. Pero fíjense lo que muy bien dijo Gis. ¿Quién es Greta Thunberg? Empiecen a sumarle características. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en este momento me agarro la loca y desafío a mi gran maestro Nicolás Márquez? Supongamos que yo me pongo en tarado y lo quiero desafiar a un debate y a chicanearlo. Claro, somos dos hombres compitiendo a la par. Encima él es muchísimo más formado por lejos, ¿no? Pero somos dos hombres compitiendo a la par. Entonces, ¿qué? Todo el mundo diría que, bueno, vayan a competir, debaten, mátense, literalmente agarren las piñas. ¿Quién le va a ir a discutir algo a Greta? Una chica que es mujer, menor de edad en ese momento. O sea, pobrecita, si yo le tiro un libro encima, decía, ah, claro, vos sos un viejo de 30, le estás tirando un libro encima a una chica de 16 que todavía no termina el secundario. Autista. O sea, le van sumando todo que si vos le llegás a criticar algo, vos sos un hijo de puta. ¿Cómo te va a agarrar con una pobre pibita? ¿Y qué pasa eso? No es casual lo que el fenómeno de Greta. Porque hay un montón de hippies fumancheras, pero ¿qué pasa? Si vos un hippie fumanchero dice, ah, esto es un falopero más. Entonces lo desprestigian, falacia dominen, pero lo desprestigian. ¿Quién se va a animar a debatirle a Greta? Ya sé que mucho, pero digo, fíjense, sería un suicidio mediático salir a criticar a Greta. Ni hablar si lo quiere criticar un hombre capitalista, porque claro, yo creo como el cochino rico de los Simpsons que tiene las dos mujerzuelas acá y que está en contra de la pobre niña que se está cuidando arbolitos y plantitas. Entonces ella es la pobre niña inocente como Lisa Simpson y yo soy el ogro Donald Trump con mujeres, armas, rifles y con pozos de petróleo en Texas. Es una tontería, pero así de básico el pensamiento humano y así de básico y fácil de controlar. No sé cómo ves Sí, vos este tema de la cuestión de Asperger. Bueno, autismo, me confundí yo, o sea, estamos en vivo. Pero sí, sí, no, es un que síntoma tenía. sí, es que es lo primero que mencionaron. Yo recuerdo que una chica que tiene Asperger, recuerdo en las noticias no recuerdo si dijeron Asperger, autismo, o qué, bueno, es igual, o sea, esa opinión que tiene ella la dice mi primo que tiene 3 años de edad. Entonces, o sea, son cosas que, o sea, qué tiene que ver con el tema que está tocando, no? O sea, como que tratan de ablandar las cosas, mm, y al rato si uno va y la critica o la cuestiona, te va a salir con que uno es misógino, machista, no sé, ecófobo, no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, o sea, cualquier cosa allí inventa. Entonces, es nada más como mencionar esa parte, ¿no? Y cerrar la pregunta que hacía Guada de que a mi consideración nada más eso, porque sí, o sea, obviamente como seres humanos tenemos errores, no somos perfectos, obviamente hay cosas por mejorar, pero en este sentido, en este tema, creo que nada más sería eso, lo del plástico, ¿no? Lo que mencionaba y ya, porque las mismas emisiones es algo, digamos, es todo un proceso por el que tenemos que pasar para llegar a estar mejor. Y nada, ¿no? Solo eso. Entonces, no sé. Totalmente. Vamos con la última pregunta que se nos va a ir el tiempo, yo también tengo problemas de escribir.
Sí. Pregunta Guada una pregunta muy interesante, que es, ¿cuál es el trasfondo del ecologismo y qué es lo que busca destruir? No sé si querías alguna reflexión al respecto Mm, de qué busca a mí- destruir el ecologismo. ¿Estudiarlo? No, ¿qué busca destruir? ¿Qué busca destruir el ecologismo? Mm, híjole, a mi parecer, destruir la civilización occidental. O sea, es que, a mi entender, porque son varias máscaras que se unen. O sea, es el indigenismo con el ecologismo, con el feminismo, todo este tipo de, no sé si llamarle ismos o corrientes posmodernas, o esta idea de otorgarle dignidad a un criminal. O sea, este tipo de ideas que son típicas de izquierda, como que buscan destrozar la civilización occidental, que es la que se opone a estas ideas de colectivizar todo, de democratizar todo. Entonces, yo pienso que lo que busca destruir es esto, ¿no? A mi entender. Igual y mi respuesta la respuesta mía no llena el 100% de lo que se quiere saber. Igual y para eso, no sé si tú quieras decir algo, Horacio, pero esta es Yo- la interpretación que yo le doy. Miren, yo en ese sentido van a notar que cuando yo escribo el libro, yo tengo dos, digamos, el que sale de acá unos días y el próximo, ¿no? Ustedes van a ver que en el próximo, el que está más adelante, hay un cambio, un giro muy grande en cómo yo pienso, porque siempre dije que el ecologismo, o sea, yo me voy a hacer cargo siempre de lo que dije, no voy a retractarme jamás en cuanto a decir, no, yo no dije eso, no, yo dije, sí, yo dije eso, y estuve equivocado. Yo mucho tiempo pensé, especialmente cuando empecé a escribir, que el ecologismo era una bandera anticapitalista por definición, y en parte lo es, y en parte lo es. Yo muchas veces pensé que el ecologismo lo que quería era destruir la propiedad privada y dejar todo en manos del Estado y que el Estado revolucionario bolchevique se hiciese cargo del planeta, digamos. Claramente que había un sustento de mi favor, que se fíjense, critican a Donald Trump que se va del Tratado de París, yo decía esto, y es verdad, porque los países de categoría T1 financian los países de categoría T2, los países de categoría T2, además de seguir produciendo riquezas, contaminan, pero tienen la subvención de la ONU a través del Tratado de París, entonces, ¿qué estímulo tienen para dejar de contaminar? Entonces Donald Trump dijo, yo voy a proteger mi industria local, ¿por qué mis empresas tienen que estar financiando a empresas que se esfuerzan en generar energía eólica, alternativa, solar, para financiar empresas petrolíferas que contaminen como China o la India, ¿bien? O como Cuba, que son la economía más atrasada según Heritage Foundation, son las que más contaminan. Yo mucho tiempo creí esto. Lo sigo sosteniendo en parte. Lo sigo sosteniendo en parte. No quiere decir que lo que yo escribí antes estuvo mal. Yo creo que lo que creo, y estoy abierto a cualquier crítica que me quieran hacer, es más, la vamos a leer, no hay ningún problema, ¿eh? Yo creo que lo que pasó en ese momento es que yo, en realidad, lo que estaba viendo era la mitad del problema. Yo no creo haber estado equivocado en ese análisis. Modestia aparte, yo no creo haber estado del todo equivocado. Yo creo que lo que me faltó fue como completar. Faltó un giro de tuerca. Me quedé en ese fenómeno, me quedé en el fenómeno, digamos, y no fui a la profundidad. Miren, ¿qué características tienen todos los ecologistas? Todos los ecologistas tienen por detrás un mensaje que es de izquierda, y eso es real. Hay un mensaje de Sí. izquierda. Son pequeños burgueses que como tienen el papá recagado en guita, ¿me entendés? Recagado en Sí. guita, ellos pueden hacer sentir mal al carrero que sale con el caballito a laburar 2 horas por día para darle de comer al hijo. Claro, yo desde Nueva Córdoba, con las opulencias del capitalismo, viendo Netflix, comiendo productos carísimos que no tienen, a no ser qué pelotudez, claro, entonces con plata todos somos Garden. Sí. Pero bueno, tienen esa culpa de clase, entonces hacen sentir mal al tipo que tiene un carro y que le da leche a la hija porque no le alcanzó para más. Bien, no se tiene esa cuestión en el ecologismo. Es algo real. En el fondo, si ustedes se fijan, más allá de la filosofía que ya lo hemos abordado con el tema de Petra Kelly, de Peter Singer, más allá de esa cuestión, hay un fenómeno que ya se vivió con el amanecer del iluminismo. ¿Qué pasa con el siglo XVI en adelante? ¿Qué pasa con todos estos procesos racionalistas? Cuando hay
Fíjense cuando se habla de la Edad Media, cuando se habla de la Edad Media ya hay una estigmatización en ese periodo histórico, porque dicen Edad Media, lo que está en medio es lo mediocre, no es la Edad clásica, la Edad de Oro de los griegos, y no es la Edad moderna, contemporánea, fashion, no, es la Edad Media, la Edad chota, el oscurantismo, lo feo, surgen las universidades en el mundo, pero bueno, no importa, es lo feo, es donde no te podías educar supuestamente. Ahí está la cuestión. Cuando el Occidente empieza a decaer, no empieza a decaer con la Revolución Francesa, ya empieza a decaer desde un poquito antes. Occidente empieza a decaer porque en este retorno a los clásicos, como hubo que desplazar la figura central de Dios en Europa, estamos hablando de un proceso sociológico, yo no estoy haciendo apologética, estoy diciendo, bueno, mira, antes la religión posta a posta era la Iglesia Católica en la Edad Media, y bueno, después viene ya el proceso de reforma, entonces pasa a ser el cristianismo. Pero como había que despojarse de esas ideas teocéntricas, como el hombre necesitaba un retorno constante al sentido de trascendencia, un sentido de trascendencia que no se lo puede dar ni la ciencia ni el mercado, tuvieron que volver a los antiguos clásicos. Entonces, los antiguos clásicos no solamente tenían la filosofía aristotélica, tenían una corriente de pensamiento panteísta y tenían una corriente de pensamiento poligámica. ¿Por qué creen que está tan de moda actualmente el tema de la poligamia? ¿Ustedes creen El que es una amor cuestión de libre. gente mal cogida? ¿Ustedes creen que es una cuestión de una ama de casa mal cogida? ¿En serio creen que es una cuestión de una ama de casa mal cogida? ¿No se cuenta que es un fenómeno cultural por detrás que es destruir la familia tradicional de Occidente? Esta cuestión del panteísmo, que muchos piensan que es un delirio místico, ¿no se dan cuenta que hasta la propia Iglesia Católica, que es lo que yo critico como católico, con la ecoteología, hay un retorno a la Pachamama, a creer que la tierra tiene alma? Fíjense cómo hablan los ecologistas. El ecologismo es una religión, gente. El ecologismo te dice que el planeta Tierra es una entidad, una deidad, ni siquiera una deidad. Porque si nosotros tiramos un papelito de la calle, no estamos ofendiendo a nuestro Dios Todopoderoso en el cielo, estamos ofendiendo a nuestra querida Pachamama. Si nosotros quemamos un arbolito, estamos ofendiendo a la Pachamama, es un pecado mortal. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes creen que ya quedó en el pasado, hace 5.000 años atrás, ustedes creen que quedó en el pasado, eso de que, ay, los maremotos es porque ofendimos a determinado Dios, entonces vamos a hacer de tirar niños inocentes al mar para que se calmen? ¿Ustedes creen que eso quedó en el pasado? ¿O no han visto los discursos del ecologismo cuando tanta gente desde Twitter con iPhone, que ninguno sabe de dónde salen las baterías, porque el día que un ecologista sepa de dónde salen las baterías de los celulares, o deja de ser ecologista o se pega un corchazo? No hay término medio. El día que el ecologista que está tuiteando con el iPhone sepa dónde sale la batería, cambia su postura. Pero bueno, están tuiteando el iPhone y dicen, esta pandemia es la venganza de la madre tierra, por tanto que le hemos ofendido. Este maremoto es la venganza de la madre tierra porque le hemos dañado. Este tsunami que le pasó a Estados Unidos es la venganza de nuestra Dios tierra porque Donald Trump es un hombre blanco, heterosexual y mala gente. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo que hay en el discurso ecologista de fondo? Un retorno al paganismo, un retorno a un neopaganismo por donde se lo mire, donde el hombre está supeditado a las bestias y a una naturaleza que estaba diseñada naturalmente para controlarla. Ahora es como dijo Chesterton. Chesterton, ¿qué dijo? Antes el hombre como forma de gloria se alzaba sobre el caballo y marcaba su porte. Y ahora, sin embargo, el hombre, para mostrar su existencia, se deja montar por el caballo, incluso sexualmente. Si no, miren lo que son los ecosexuales. Ahí es donde vamos a empezar a ver que este retorno al neopaganismo no es un fenómeno solamente económico, ni siquiera es un fenómeno cultural, es un fenómeno religioso. Entonces, en tanto y en cuanto no se den cuenta que los abortos, la eutanasia, las políticas antinatalistas, las políticas globalistas responden a un plan cuasi luciferino, y hasta tanto no se den cuenta que todo gira en torno a atacar la principal fe de Occidente, se van a pasar como me pasó a mí tiempo atrás, quedándose en el fenómeno. Y no está mal, porque somos todos aliados. Pero nunca está de más dar una pequeña vuelta de rosca y hacer esos análisis también. Sí, sí, coincido totalmente. Pocas palabras, coincido totalmente con vos. Buenísimo. ¿Querés hacer una última apreciación? Los últimos minutos te lo dejo a vos para que digas lo que desees antes de despedirme y hacer un saludo final. Ah, sí, te iba a preguntar,
Habías dicho que se tenía que leer Antonio Negri, edición Sí, 2001 de la página 9 a la 21, así tal cual, o qué sí, sí, página son? el libro, ahí te lo busco, Sí. porque había abierto justo otro link, porque esto lo tengo citado, pero sí. Antonio Negri 2001 es cómo se construyen las multitudes. Es el... A ver, si no lo tengo acá a mano. La auténtica tragedia de Peter Singer. El ecologista, un subversivo cultural. Recomiendo que lean, es mi primer ensayo sobre el ecologismo, se llama El ecologista, un subversivo cultural. Miren, tiene tantos errores, Ah, sí. tiene tantísimos errores, tiene ese ensayo, porque era largo de hecho, pero no, en serio, tiene muchos errores. Pero a mí me encanta que lo lean. Sí. Porque uno dice, no, ¿cómo vas a mostrar algo en lo que te equivocaste tanto? Tiene errores de redacción, está mal compaginado. Pero yo lo siento con orgullo, porque fue una época en la que nadie se animaba a hablar del tema del ecologismo. Y yo dando ocote, como siempre lo doy en mi vida, dije, bueno, claro, me criticaron por todos lados, me boicotearon, fue un desastre, me bloquearon Facebook, me acuerdo en esa época. Miren, gente, así de mal como lo hice, yo sigo sosteniéndolo porque de hecho me sirvió para seguir profundizando, para seguir aprendiendo. Nunca tengan miedo a mostrar sus errores. Es como decir, no me tengo que mostrar perfectito, que yo no me tengo. No, sí somos todos imperfectos, pero bueno, de eso se trata. El libro, para mi querido amigo Gis, yo recomiendo porque miren, ¿por qué tienen que leer este libro? Hay dos libros que les voy a recomendar de Negri. Porque Sí. así van a empezar a entender cómo se forman las nuevas identidades de la izquierda. Antes de leer tantos libros de feminismo, ecologismo, indigenismo, o sea, bien para analice la base, el cimiento. El cimiento es este. Antonio Negri. El libro se llama Decir de un nuevo sujeto. Editorial Logos, del Decir de 2001. un sujeto. Decir de un nuevo sujeto, ahí van a entender por completo cómo la izquierda, porque este es un diputado comunista, de hecho, ahí van a entender por completo cómo la izquierda construye nuevos sujetos a partir de características comunes. Piensen en la ecofeminista. Características comunes. Bueno, hay que cuidar, no sabemos qué, pero cuidemos el cuerpo de la mujer. Después esa mujer puede ser una vaca o una gorda que va a la marcha en la catedral. O sea, después vemos qué tipo de vaca usamos. Pero ahí tenemos un principio de inclusión. Y luego tenemos el principio de exclusión. Todo lo que sea un hombre heterosexual, carnívoro, blanco, chao, a ese hay que quemarlo, literalmente, como está pasando en Argentina. Sí. Igual, quería mencionar, igual yo encontré un libro en internet que encontré que está censurado a nivel mundial, que se llama Ecología, mitos y fraudes. Es un compendio de ensayos, no tiene autor, es un compendio de ensayos que habla desde el mito, por ejemplo, del calentamiento global, de que realmente el DDT no contamina como el DDT, o sea, el veneno para los insectos, ¿cómo se llama? Ay, esto del, para Todo cuando lo uno siembra, transgénico también, sí, hay una serie de mitos. sí, y todo esto de que realmente no todo es como lo pinta, ¿no? Este, yo tengo el libro completo en PDF, entonces por si alguien lo gusta que se los comparta, ya saben, envíen mensaje en el, dentro de la página y yo se los puedo hacer llegar. Son varios capítulos en PDF y, por ejemplo, aquí está la portada de uno, por si lo ven, cambio climático. Perfecto. Este es un capítulo. Tengo los demás, pero nada más he podido imprimir este. Pero sí, son varios capítulos. Ya lo terminé de leer y realmente sí, o sea, te mencionan, sí tienen un marco teórico bien planteado, citan a científicos que yo en mi vida los había escuchado y sí hacen un análisis, toman en cuenta datos, etcétera. O sea, es digamos que hacen un análisis a mi juicio correcto, eh, sobre este tipo de mitos, ¿no? Entonces, por si alguien gusta que se los comparta, ya saben, en la página enviar un mensaje y yo se los puedo proveer. Bueno, yo ya para ir cerrando, pues ya nos quedamos sin tiempo, a la pregunta que nos hace Mrs. Report Rojo, que espera algún día poder hacer un vivo con él también. Sí, Sí, este libro, Resistiendo el Dragón Verde, libro recomendadísimo, es muy resistencia. interesante. Resistiendo el Dragón Verde. Sobre todo, miren, estoy pensando en hacer una serie de videos donde básicamente resumo libros
sin hacer mucho spoiler. Yo de este libro lo que recomiendo son los primeros 2 capítulos, porque después ya sí es verdad que le da un giro de tuerca interesante en torno a la fe y la religión, pero es muy interesante los datos que aporta, especialmente en el primer capítulo cuando habla de Al Gore, de Billon, hay aporta una serie de conocimientos que es muy contundente, que a mí me sirvió mucho. De hecho, yo parte de mi libro que voy a sacar para fin de año, tomo como punto de partida varias tesis que hay acá y donde las voy como tratando de ampliar. Así que eso es cierto, que el ecologismo termina siendo un tema de religión, entonces yo comparto esa tesis totalmente y la reflexión que hicimos recién, de hecho, pero recomiendo su lectura, ¿bien? Nos quedan los Sí. últimos minutos. ¿Querés mandar algún saludo? Decinos todas tus redes, cómo te seguimos, dónde escribís, dónde te podemos buscar, si tenés canales en YouTube, recomiendas la página de Antiprogres, lo que quieras, todo tuyo para hacer un poco de spam. Bueno, en Antiprogress, ya saben, la página está aquí anunciada. Tengo también redes sociales privadas. En Instagram me encuentran como Gisbacgram. Qué creativo que soy. Gisbacgram. Este, así me encuentran. Y en Instagram, en Twitter, estoy como Giso MTZ. Y en vez de Gisbac, Giso MTZ. Ahí estoy y pues, aquí estamos para apoyar en esta lucha, ¿no? Ahora sí que desde el norte de Latinoamérica. Excelente, excelentísimo. Bueno, más adelante nos comprometimos a hacer otro vivo hablando de los temas, la realidad de México, la realidad de Donald Trump, la Ah, claro. inmigración, la cultura. Así que bueno, cuando quieran estamos acá esperándolo, que para mí ha sido un gusto, un honor conocerte finalmente, así puedo conversar en directo. La vez que tuviste No, acá en Argentina, lamentablemente, no, lamentablemente no te pude encontrar, digamos, pero porque justo estaba en ese momento, estaba naciendo mi hija, yo estaba ah, sí. volviendo del hospital a las corridas. Fue un momento creo que fue el mejor momento de mi vida, no sé, no fue lejos el mejor momento de mi vida, pero bueno, tiene esas pequeñas cuestiones que por ahí no se pierde algunas oportunidades o salidas, pero bueno, esperemos que estés pronto de vuelta para aquí. Yo por mi parte quiero, además de agradecer, recomendar que lo sigan allí en todas sus redes, no solamente en Antiprogres, y que lo sigan en sus redes personales, un chico que aporta muchísimo a esto. Realmente yo lo que voy a hacer ya para cerrar es, ¿qué características tiene en particular Gis? Que no es una persona que se haya enamorado y así hecho un dogma del liberalismo. Él dijo, bueno, yo defiendo estas ideas, pero justamente como defiende ideas de libertad, de progreso, de orden, de paz, sabe ser autocrítico, sabe decir, bueno, me voy a informar, antes de tuitear algo lo piensa, antes de hacer un posteo lo mide, entonces es una persona muy racional. Y encontrar gente joven, racional y prudente que entiende cuál es el camino de decir, bueno, busquemos lo que realmente sirve, lo que realmente es efectivo en los mensajes y en la forma de tratar a las personas, es muy raro de encontrar. Y Jace es una de estas pocas excepciones. Así que desde Ah, acá, muchísimas gracias, Jace. Un labor impresionante que venía haciendo con tus compañeros en Antiprogres, así que todos mis respetos. Así que muchísimas gracias. Ya para finalizar, nos estamos viendo mañana a las 11. Mañana a las 11 vamos a estar con un gran personaje muy querido en las redes también, que es Emanuel Palomino. Va a ser muy picante porque mañana vamos a estar hablando de liberalismo y conservadurismo, puntos de encuentro, puntos de exclusión, quizás de alguna chicana, quizás, esperemos que no. Así que va a haber alguna chicanita ahí, algún palito, pero bueno, todo bien con mis queridos amigos liberales, estamos todos en esta lucha, estamos tratando de unir, he hecho videos para Venezuela y para Argentina diciendo cuáles son los puntos de unión que hay entre liberales y conservadores. Mi último video en YouTube se trata de este tema, por qué el conservadurismo se opone a la izquierda, y ahí están todos los pautas por los cuales un liberal se une a un conservador, el tema de la educación privada por parte de la familia, un Estado reducido, los deberes antes que los derechos, la libertad de expresión, la libertad de culto. ¿Cómo vamos a estar peleados en este momento entre estos fenómenos, no? Así que sí. bueno, muchas gracias a los que me han ayudado con esta difusión de este video. Y ya para finalizar, insisto, muchísimas gracias, para no equivocarme con los apellidos, a Juan Pablo Albani, a Lolo, bueno, Lolo prefiere un poco más anonimato, y a Jonathan Santander, que son los que nos están aportando y ayudando para que mantener todos estos espacios en libre, para mantener estos espacios de las entrevistas, para mantener el canal de YouTube que está arrancando. No se imaginan lo muchísimo que vale, pero al que quiera colaborar de alguna forma y me dice, yo no tengo ni un centavo, sepan que yo tampoco, y aún así le vamos a responder hasta el último mensaje y le vamos a ayudar en todo porque estamos todos haciendo pulmón. Pero si por ese caso le quiere colaborar y no puede por distintas razones,
sepan que la mejor ayuda que nos pueden dar el día de hoy es rezar por nosotros, porque en esto hay una batalla espiritual muy fuerte de fondo. En esto hay una Sí, batalla espiritual fuerte de fondo. Lo material nos ayuda para comprar un trípode, nos puede ayudar para comprar un mejor micrófono y se valora, pero en el fondo es espiritual. Así que los que están rezando por nosotros, muchísimas gracias. Y a los que nos ayudan a difundir con un compartir, con un like, con un comentario, no se imaginan lo valioso que es. No se imaginan lo valioso que es porque no te sentís tan solo después. Así que muchísimas gracias. Totalmente viva Cristo Rey. Y nos estamos viendo mañana a las 11. Muchísimas gracias, Gis. sí. No, gracias a vos. Cuídate y estamos en contacto. Nos vemos, gente.